Sí, sí, doctora, sí se logra ver. Muy bien, entonces empezamos. Me ha tocado hablar sobre trastornos de piso pélvico, incontinencia urinaria, prolapso, que en realidad es una patología ginecológica muy frecuente. Son patologías que en general vienen de manera simultánea o combinada. Es bien difícil poder encontrar pacientes tan solo con eh, trastorno del piso pélvico, solo incontinencia urinaria o solo prolapso, por lo que voy a pasar a exponer. Es por eso que mi primera diapositiva habla sobre algunos sinónimos: prolapso genital, distopia genital, que son alteraciones que se dan en este órgano genital femenino. Se trata de una situación anómala y desplazamiento de órganos pélvicos, ¿no? Dentro de los órganos pélvicos están los que están viendo en la imagen: uretra, vagina, útero, recto, incluso puede ser hasta intestino delgado. Esta imagen que ustedes ven es una imagen muy ilustrativa. En realidad, esta patología es un poco complicada poderla explicar en una exposición, y mucho menos aún de tipo virtual. Entonces he tratado de conseguir una exposición lo más gráfica posible para que ustedes puedan entenderme, porque incluso viendo a la paciente es un poquito difícil. Sin embargo, vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿no? Que es la parte teórica, pero también tratando de aprovechar algunos gráficos que les he traído para esta exposición. Dentro de la definición de distopia, esta pues está caracterizada por un descenso o desplazamiento hacia la vulva de las paredes vaginales, de la vejiga, del recto, del útero, o todos estos órganos en conjunto, como vamos a ver unas fotos más adelante. Algunos pueden también llamarle hernia, una variedad de hernia a través del hiato urogenital, que no estaría mal porque ustedes ya deben saber el concepto de una hernia, ¿no? Que es la salida de un tejido intraabdominal a través de un canal que es anatómico, que haya sido cerrado o no haya sido cerrado durante el desarrollo de una persona. En la práctica podemos referir a tres grandes síndromes, que es el de incontinencia urinaria, prolapso genital, incontinencia fecal. Como ven, este corte de tipo longitudinal, tenemos la anatomía pélvica claramente, y me gustaría que ustedes se graben esta imagen, porque es así como es que están los órganos pélvicos en la paciente mujer. Entonces, ven la vejiga, sobre la vejiga asienta el útero, ¿no? Y detrás del útero está lo que es el colon, y un poquito más abajo el recto. Y debajo de la vejiga está la uretra. Entonces, ahí van a haber diferentes denominaciones de las alteraciones del piso pélvico de acuerdo a las estructuras que se están prolapsando. Este término de disfunción del piso pélvico integra diferentes entidades nosológicas, y de una manera didáctica se ha dividido esta alteración en tres planos: un plano anterior, un plano medio y un plano posterior. El plano anterior está afectado todo lo que es el tracto urinario inferior,
en el plano medio el tracto reproductivo útero-vagina y a nivel posterior el colon y el recto. ¿Por qué es importante esta clasificación de tipo didáctica? ¿Por qué? Porque a esa forma van a poder entender por qué el tratamiento que se ofrece a las pacientes cuando tienen una alteración. La alteración a nivel anterior no tiene el mismo procedimiento quirúrgico que para una alteración del plano medio o de la parte posterior. Sin embargo, está claro que a nivel de estos planos, la intervención quirúrgica puede abarcar dos o tres. Uno es muy raro, como les dije. Es una patología muy frecuente, sobre todo en pacientes que pasan los 35 años. Más o menos ocupa el cuarto lugar de causa de consulta en el consultorio de ginecología. Aprovechando esta ponencia, también quiero recordarles y hacer de que ustedes tengan un concepto completamente claro entre lo que es la ginecología y la obstetricia. Y también que nosotros somos ginecólogos obstetras, entonces nuestra denominación es esa, ginecobstetra o ginecólogo obstetra. Y vemos a las pacientes con gestación y sin gestación. Entonces, esta parte de nuestra práctica y aparte teoría de esta área de ginecología, tocamos pues patologías de la paciente no gestante. Sin embargo, quiero resaltar, por eso la aclaración, que esta patología no es exclusiva de una paciente no gestante. Esta patología puede estar presente en una paciente que está gestando y muchas veces nos traen ciertos problemas, como más adelante les voy a mencionar. El 33% de las mujeres adultas van a sufrir una forma de disfunción del piso pélvico y un 30% de ellas van a requerir una intervención quirúrgica. Como ustedes ven, la diferencia es solo del 3% de pacientes que no requieren una intervención quirúrgica. En conclusión, el tratamiento de esta patología, si no se previene de una manera adecuada, la mayoría de pacientes que llegan a tener una patología que es de una intervención quirúrgica, cuando ya está más de segundo grado de alteración, pues la intervención es inevitable. Entonces, esta es la intención con la que nosotros manejamos la frecuencia de una patología para que sepan lo importante que es hacer una medicina preventiva. Y eso lo vamos a ver de acuerdo a los factores de riesgo que les voy a mencionar más adelante y que son los que van a predisponer a una alteración de este tipo de patología. Y la operación ciertamente es una intervención, ahora está muy avanzada, hay diferentes técnicas, sin embargo, hasta ahora no se ha logrado evitar las consecuencias de una intervención quirúrgica en una alteración de piso pélvico. La forma más frecuente que constituye es el prolapso genital de grado 2 y dentro de estos predomina el cisto uretrocele y el rectocele. Las formas importantes que se dan en las mujeres se dan en un 5 a 10%. Formas menores de alteraciones como un histerocele, por ejemplo, se da en el 90% de mujeres que han tenido un parto, entonces que han parido. En realidad ese es otro término sinónimo de parto. Incluso cabe resaltar que las pacientes que tienen una cesárea no significa que esta paciente no va a tener una alteración del piso pélvico. Antes se pensaba que una paciente cesareada se libraba de una alteración del piso pélvico por no haber tenido un parto vaginal, pero ahora con los nuevos estudios se ha llegado a la conclusión de que esto está completamente errado. ¿Por qué? Porque la alteración del piso pélvico no se da por un momento, eh, digamos, algo traumático del parto vaginal, se da por una alteración
que se ha venido dando durante todo el proceso de gestación, porque como ustedes saben, el útero y el bebé van aumentando de tamaño y adquiriendo peso. Y esta es una de las causas que ocasionan alteración del piso pélvico de nuestros músculos, que dentro de un momento vamos a revisar uno por uno, y pues hacen que estos pierdan su tono. Entonces, una paciente que está gestando y que no maneja un peso adecuado, que no maneja un peso de su feto de forma adecuada, como se está dando últimamente, porque la mayor causa de cesáreas es macrosomía fetal, entonces esta paciente es candidata a hacer una distopia genital a más de 35 años de su vida, y eso ni lo duden. Por eso que a una paciente gestante se le tiene que manejar con un peso adecuado y también hacer un control de su nutrición y el crecimiento del bebé. Muy bien, constituyen más o menos alrededor del 30% del trabajo quirúrgico de un departamento de ginecología. Y también es una de las operaciones que se realizan, y que como se realizan a través del canal vaginal, es una operación que demanda bastante cuidado, y encima trabajar en un conducto es algo estrecho, en realidad es un poco complicado. Como les decía, los factores predisponentes para esta alteración son una malnutrición de las pacientes. Eso va a hacer que los músculos pues estén hipotróficos, levantar pesos en mucha frecuencia e intensidad, sin una protección adecuada, sin una preparación adecuada, ¿no? Enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, estreñimiento crónico. Una histerectomía también nos predispone a esto, porque en la histerectomía vamos a cortar ciertos ligamentos que nos ayudan a la suspensión del aparato genital. Estos ligamentos los vamos a mencionar también más adelante, una neuropatía pélvica. Dentro de los factores de riesgo, los hemos podido clasificar como factores de riesgo congénitos, traumáticos y hormonales. Los factores congénitos, estos factores de riesgo, pues son factores que difícilmente vamos a poder nosotros controlar. Sin embargo, a una paciente que está haciendo sus controles ginecológicos, siempre que ustedes tienen una paciente de este tipo, pues tienen que hacerle una atención ginecológica integral. ¿Y esto qué significa? Que van a preguntarle por qué viene, cuál es su fórmula obstétrica, fecha de última regla, régimen catamenial, etc. Y dentro de esa anamnesis en consulta van a preguntar ustedes sobre antecedentes, antecedentes personales, antecedentes familiares. Y dentro de ellos hay que dirigir a veces la pregunta, en caso de que ellos no se lo den, si tuvieron o no tuvieron familiares con esta alteración, o si tuvieron ellas alguna alteración propia, como dice acá, intrínsecas del colágeno, ¿no? Algún problema de la pelvis, ¿no? Espina bífida y que haya sido operada por este problema, etc. Entonces, nuestra anamnesis tiene que ser muy acuciosa para poder manejar algunos factores de riesgo, y entonces prevenir con más, ¿qué les digo?, con más interés, quizás con más ahínco, a estas pacientes que tienen un factor predisponente congénito. Dentro de los factores predisponentes traumáticos tenemos el embarazo y el parto vaginal, como les he mencionado anteriormente. El embarazo y el parto vaginal. No solo es el parto vaginal, ¿no? El parto vaginal es un momento del embarazo, pero no es el todo. Entonces, eso también tiene mucho que ver. El coito, ¿no? Caídas, fracturas, traumatismos pélvicos, laceraciones, por ejemplo, de la vagina, ¿no? Hay pacientes que tienen desgarros vaginales en una relación sexual, sea primera o sea sin número, una relación sexual sin algún tipo de frecuencia, digamos, y que ha sido un accidente por algún tipo de posición en especial.
Entonces eso también se les tiene que recomendar a las pacientes que acuden por una consulta, a ginecología y pues háblame, puedan tener una prevención de esta alteración cuando ustedes buscan este tipo de antecedente. Un aumento crónico de la presión intraabdominal. Dime. Entonces, ok. Ya, perdón. Sí, ok. Ok. Ya, está bien, doctora. Por favor, estoy en exposición y entonces en un ratito hablamos. Ok. Ya, doctora, hasta luego. Discúlpenme una llamadita de una colega. Chispas. Muy bien. Entonces, aumento crónico de la presión intraabdominal. Por ejemplo, acá pues, tenemos que ver, por ejemplo, le llega una paciente a consultorio con una faja bastante apretada y ropa apretada y etcétera. Tienen que mencionarle que el uso de estas tiene que ser de una forma temporal, que es mejor manejar su peso que usar este tipo de fajas porque a la larga van a tener prolapso, eso ya está demostrado. Hormonalmente, pacientes que llegan al climaterio, ¿por qué? Porque las hormonas, los estrógenos principalmente, van a dar fortaleza y van a dar tono y van a dar trofismo a los músculos del piso pélvico. Y luego viene la menopausia, que si una paciente no ha manejado su peso, no ha manejado su reemplazo o terapia de reemplazo hormonal, no ha manejado estrógenos por vía vaginal, por lo menos tópica, no ha realizado ejercicios de prevención, etcétera, es candidata para tener un prolapso. El hipoestrogenismo, ¿no? Que puede ser también no solo por climaterio y menopausia. El hipoestrogenismo también puede ser por un problema a nivel del eje hipotálamo hipoficiario o de pronto una paciente que ha tenido que ser ofosalpingectomizada por alguna alteración en ovarios, qué sé yo, cáncer, por ejemplo, quistes bilaterales y han tenido que sacar los ovarios, ¿no? Y han tenido que sufrir un hipoestrogenismo precoz, una menopausia precoz quirúrgica. La vejez y el sobrepeso. De todos estos factores predisponentes, ahora el que más problema nos da es el sobrepeso. ¿Por qué? Por el tipo de dieta que estamos manejando, por el tipo de alimentación que tenemos en estos tiempos, ¿no? Debido al e intercambio cultural también y la falta de ejercicios. Y en esta época de la pandemia, pues ha habido un excesivo incremento de patologías que el sobrepeso predispone. Pero yo les pregunto, ¿hay alguna patología que se libre de que el sobrepeso ocasione o contribuya a que esta patología se puede dar? Creo que no. Entonces el sobrepeso es uno de los factores de riesgo que ha sido difícil de manejar en estos tiempos y que es algo en que tenemos que incidir en cada consulta. Como les decía a los alumnos de mi grupo de práctica, independientemente de la alteración que tengan, la atención tiene que ser integral de la paciente. Y bueno, nomás acá un gráfico para que se acuerden que el embarazo predispone a estas alteraciones y ahí tienen la flecha de cómo es la flecha roja, de cómo es que esta alteración se da a consecuencia de un embarazo, ¿no? Cuando la paciente camina, cuando la paciente se sienta, cuando la paciente trabaja todo el día parada porque está embarazada, pero su trabajo es así, miren la presión que ejerce sobre la zona pélvica. Y en el momento de que está dándose el mecanismo de trabajo de parto, pues también ahí están sufriendo los músculos y todos los tejidos y ligamentos de esta zona.
Ahora, para que se comprenda un poco mejor esta patología, tenemos la anatomía del piso pélvico de una manera práctica clínica. El piso pélvico está formado por músculos, por fascias, ¿no? Y se denominan el diafragma urogenital y el diafragma pélvico. La estática de los órganos pélvicos se va a establecer, es decir, estática lo mismo que mantenerlos en su lugar, gracias a un sistema de suspensión y de soporte, ¿no? El sistema de suspensión está dado por la fascia endopélvica y los ligamentos. Tenemos el ligamento ancho, el ligamento redondo, los pubovesicovaginales, los cardinales y los úteros sacros. Y el sistema de soporte está dado por la capa muscular, el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Si yo los dejo acá con esta imagen y con esta diapositiva, definitivamente no me van a entender absolutamente nada de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque son nombres y muchos nombres y más nombres y pues definitivamente no lo van a entender, como también me pasó a mí. Entonces, por eso que escogí este tipo de exposición mucho más didáctica, y acá les muestro una imagen donde voy a mencionarles algunos puntos importantes relacionados a nuestro tema de exposición del día de hoy, y después ustedes pues van a revisar al detalle cada una de las flechitas que están acá. Vamos a resaltar la fascia interior del diafragma urogenital, que la ven acá. Tenemos el cuerpo perineal, que también juega un papel importante. Aquí está el ano, esta es la vagina, es mejor dicho la vulva, la vagina en estricto, ¿no? La fósea isquiorrectal, la punta del coxis. Y acá, en el lado derecho, vamos a tener el ligamento suspensorio de clítoris, la uretra, el músculo isquio cavernoso, que es muy importante, ¿no? La vagina, el músculo transverso superficial del periné, el elevador del ano, esfínter anal externo y el rafe anococcigio. Entonces, esta es la anatomía del piso pélvico, y de acuerdo a esta imagen es que vamos a poder entender las demás que les he traído. Acá tenemos el diafragma pélvico y urogenital y la fascia endopélvica. Como ven en el recuadro, están señalando el diafragma urogenital con su fascia superior y fascia inferior. Y bien, ven este diafragma urogenital y están viendo por encima la vagina, el útero, la vejiga, y también están viendo, se me mueve, están viendo el recto. Entonces, en este corte es que ustedes pueden entender cómo es que se dan estos prolapsos por alteración del piso pélvico, porque acá está una imagen perfecta, les explica claramente cómo el diafragma urogenital está haciendo el soporte de estos órganos mencionados. Y al lado derecho otro recuadro donde tiene el diafragma pélvico, y ahí tiene la fase superior, y el diafragma pélvico está, le da el soporte importante el músculo elevador del ano. Y luego tenemos abajo la fascia inferior, que también juega un papel importante. En esta diapositiva les traigo los ligamentos que sostienen al útero, a la trompa, a los ovarios, ¿no? Al mismo cuello y a la vagina. Entonces, tenemos el ligamento útero-ovárico, tenemos el ligamento infundíbulo pélvico al lado superior derecho de la diapositiva, el ligamento ancho que parece en unas alas al lado del útero, el ligamento útero-sacro, que es muy importante para el soporte del aparato genital, útero y cervix. Y la fascia endopélvica es la que sustenta el útero a través de 3 engrosamientos faciales. Tenemos 2 ligamentos, el
pubo vaginal, que es el anterior, ligamentos uterosacros, los posteriores, y los ligamentos cardinales o de McEnroe, laterales. Estos ligamentos de McEnroe son muy importantes para sostener el aparato genital femenino. ¿Por qué? Porque muchas pacientes, sea por un prolapso uterino o prolapso genital total, o sea porque han sufrido una histerectomía, sea total o sea subtotal, los ligamentos que van a quedar son estos, pero el ligamento cardinal o de McEnroe juega un papel importante porque es uno de los más fuertes para poder sostener este rezago del aparato genital cuando hay una histerectomía. Entonces, son los más importantes. Y van a evitar de que haya pues un prolapso de la cúpula vaginal, porque también no crean que por hacerle una histerectomía a una paciente ya se acabó el problema, no. Después pueden tener un prolapso de la cúpula vaginal. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de problema, porque la paciente va a tener histerectomía ya feliz, ahora me puedo engordar, puedo hacer pesas, puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así, queridos alumnos, no es así. A la paciente tiene que seguirse cuidando todo el tiempo, porque en cualquier momento puede también tener un prolapso de la cúpula vaginal. El arco tendinoso y la fascia rectovaginal contribuyen mucho a este sistema de soporte, entonces también debemos tenerlos en cuenta. Acá otra imagen donde van a ver de perfil en un corte longitudinal el ligamento uterosacro. Como lo ven, está detrás del útero y como su nombre lo dice, sostiene el útero hacia el sacro. Este ligamento es muy importante, como todos son importantes. Que uno sea un poco más fuerte que el otro, eso es un punto aparte, pero todos los ligamentos que ustedes están conociendo ahora son ligamentos importantes. El ligamento redondo, que tiene un recorrido que va a llegar incluso hasta la zona de la vulva, y el ligamento cardinal o de McEnroe, como les he mencionado, la aponeurosis pubo-cervical, el periné, que está en la zona baja inferior, y la aponeurosis rectovaginal, que también es muy importante que esta aponeurosis esté pues fuerte y esté en su mejor forma. La fascia endopélvica está constituido por fibras colágenas y elastina, y esto también ayuda a que podamos sostener el aparato genital de una manera adecuada. Y acá finalmente les puedo mostrar el diafragma pélvico. El diafragma pélvico está constituido por dos músculos, el músculo elevador del ano y el músculo puborectal o coccigio. El músculo elevador del ano tiene tres componentes, que es el iliococcigio, el pubococcigio y el isquiococcigio. Este diafragma pélvico sostiene las estructuras pélvicas, ¿no? Y también, aparte de ello, van a permitir el paso de la uretra, de la vagina y del recto. El músculo elevador del ano es muy importante, ¿no? Tiene que estar constantemente en contracción para impedir el descenso de los órganos pélvicos. Y esta aclaración de que este músculo elevador del ano esté en constante contracción nos da el respaldo para poder luego a la paciente darle la indicación de hacer los ejercicios de Kegel, por ejemplo, como les voy a explicar más adelante, ¿no? Y también para poder constreñir los orificios, los orificios que se sitúan en la vejiga, los orificios que dejan pasar a la vejiga, la uretra, útero y recto. Y acá está lo que les mencionaba antes. Yo cuando era estudiante no había tanta ayuda audiovisual como ahora,
y ahora resulta mucho más fácil poder explicarles a ustedes esto que para mí fue muy difícil entenderlo. Y en anatomía está bien, sí, lo podías estudiar, pero luego que pasabas a ser estudiante de sexto o de quinto o residente, no lo habías comprendido bien, no lo recordabas, pero esta gráfica está muy hermosa. Todo esto, todo lo que ven ahí, como mencionado, músculo elevador del ano, tenemos su parte que es el pubo rectal, pubo coccigio, y sus nombres vienen de acuerdo a dónde se están insertando, y el ilio coccigio. Y luego tenemos en letras azules el músculo glúteo mayor, el ligamento ano-coccigio y la cuña perineal que les había mencionado. Entonces, con esta diapositiva yo creo que ya bien difícil que se olviden de los componentes del músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano es llamado en conjunto así, ¿no? Pero tiene sus componentes pubo rectal, pubo coccigio e ilio coccigio. Acá otra diapositiva donde se lo señalan de mejor forma, ¿no? Y el músculo coccigio en la parte de atrás también está muy bien señalado con las llavecitas. Y en el centro pues están viendo la uretra, la vagina, el recto y la zona del periné. Ahora el diafragma pélvico, veámoslo por una vista superior. Ahí está el pubis, el ligamento inguinal, la uretra, la vagina, el recto, el sacro, el músculo isquiococcigio del elevador del ano, pubococcigio, iliococcigio. Son varias diapositivas donde les estoy mostrando lo que como por experiencia no fue fácil para mí entenderlo. Este es un corte longitudinal donde ven también los componentes del músculo elevador del ano. Una vista inferior para que entiendan cómo puede lograr que la uretra, la vagina, el recto funcionen y no que desde el principio de nuestra vida estos órganos estén prolapsados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto se puede lograr cuando nacemos y crecemos, y luego de que tenemos un cambio de vida o factores predisponentes mencionados, puede cambiar. Pero ¿qué quiere decir? Cuando algo puede cambiar después de haber tenido una estática adecuada, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que manejar las cosas de manera preventiva. El diafragma urogenital está formado por el músculo bulbocavernoso, por el músculo isquiocavernoso, el músculo transverso del periné, el superficial y el profundo, por el esfínter externo del ano. Esta diapositiva no se ve muy clara, pero en casa ustedes la pueden revisar un poco mejor para que puedan ubicarse bien, pero tenemos acá los componentes del diafragma urogenital. La inervación está dada por el nervio pudendo principalmente y por algunas fibras de la inervación del elevador del ano y del coccigio. Pero el nervio pudendo es el nervio más importante en la inervación de estos músculos. Y la parte neurológica también es importante porque ya algunos sabrán que hay alteración del piso pélvico también de causa neurológica. En la fisiopatología no he querido complicarlos mucho. Acá ven una posición horizontal de la vagina y va avanzando la situación, el músculo elevador del ano pierde tono, la vagina va a caer en una posición inclinada, el yato urogenital ensanchado o abierto y finalmente se va a dar el prolapso de las vísceras pélvicas o de los órganos genitales femeninos, ¿no? Y donde tenemos que cortar la alteración es a nivel del músculo elevador del ano, evitar que pierda su tono. ¿Y cómo se evita que pierda su tono? Teniendo una paciente con un peso adecuado,
tratando de contrarrestar los factores genéticos y los factores de riesgos mencionados, pero dentro de los más frecuentes es el embarazo, que tenga un embarazo con un bebé que tenga un ponderado fetal entre 2.500 y 2.800, 2.900, y eso se puede lograr con una dieta adecuada, ¿no? Que haga psicoprofilaxis, que el parto, ¿no?, sea en posición vertical, no horizontal, el parto antiguo, en cuclillas, etcétera, para que también evitemos el desgarro muscular. La posición horizontal no ayuda en nada, porque encima la gravedad está en contra. Entonces es algo que también se tiene que cambiar en obstetricia y se está logrando. Muy bien. Como les decía, dentro de la fisiopatología hay tres pilares importantes que van a jugar un rol bastante importante en la alteración del piso pélvico, que es alteración de las fascias, a problemas neurológicos y problemas musculares. Dentro de los problemas neurológicos, alteración, ¿no?, de la transmisión nerviosa o que va a ocasionar alteración del tono, flacidez, un estiramiento muscular. A nivel muscular, ruptura de las fibras musculares, por lo que les mencioné, partos traumáticos, bebés muy grandes, 5 kilos, 4 kilos, que han nacido fetos con este peso, sí, porque hay pelvis excelentes y a veces los ponderados no son los reales porque es ayuda diagnóstica y finalmente tienen este problema. Y pérdida del soporte muscular por pérdida del tono o por otras alteraciones. Y en la fascia, estiramientos o desgarros de la fascia endopélvica, ¿no? Inervaciones y aponeurosis sometidas a demasiada tensión, también por el peso o por el EPOC, ¿no?, etcétera. Hay que recordar que el mecanismo como se produce el prolapso se debe básicamente a fuerzas que actúan sobre el piso pélvico, que ya les he explicado la anatomía, creo que no les va a quedar ninguna duda, y cuando la presión intraabdominal está más de 100 a 200 milímetros de mercurio, ¿no? No es por el peso de los órganos pélvicos que se ocasiona es la alteración del piso pélvico, es por la presión, el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, por ejemplo, tumores abdominales también pueden causar presión intraabdominal. Justo hoy día, por ejemplo, tuvimos una operación de una paciente con un útero por mioma, así que pesaba 2,5 kilos. Entonces, a ver, quédense ustedes con una mancuerna de 2,5 kilos, con la mano estirada, sosteniéndola por 20 minutos, van a sentir el agotamiento muscular que produce. Este agotamiento muscular con intermitencias puede lograr que haya una hipertrofia muscular, pero lamentablemente en el piso pélvico no se da esto, porque el piso pélvico, como han visto anteriormente, tiene que estar en una constante contracción. Y si le aumentas contracción, contracción, contracción y no hay relajación, porque anatómicamente el piso pélvico no se puede relajar, sino puede haber un relajamiento leve y luego contracción y relajamiento y contracción, pero una relajación mínima, pues al final se cansa y se suelta. Y eso es lo que pasa para que hayan los prolapsos, que vamos a ver en foto y que van a quedarse impresionados. Entonces, vamos a pasar ahora a la nomenclatura y a los términos médicos que ustedes deben usar cuando tienen una alteración y un prolapso de uno de los órganos intrapélvicos. Pues ya de hoy en adelante no van a decir prolapso de vagina, prolapso de uretra, prolapso de vejiga, sino van a hablar sobre colpocele de la vagina, la uretra, uretrocele, de la vejiga, cistocele, del recto, rectocele, y el recto aclara ahí que no se prolapsa por la zona anal, sino se prolapsa hacia la vagina. De intestino, a través del fondo de saco de Douglas, un enterocele, y del útero, histerocele, o prolapso uterino. En ese sí se acepta ese término, pero histerocele es un término más médico, y encima las pacientes que están siendo presentadas, por ejemplo, por un interno, un residente,
Si hablamos con términos médicos, la paciente no va a estar estresada porque escuchó prolapso. Ah, ¿qué es prolapso? ¿Qué tengo? No, no, dice histerocele, ya no sabe de qué estás hablando y sigue feliz. Después de un tiempo le explicas cuando esté mucho más estable, por ejemplo, pacientes gestantes que tienen el estado del ánimo bastante lábil, ¿no? Ahí ven otra vez otra foto de cómo les están los órganos genitales internos. El compartimento anterior que les había conversado, ahí ven el descenso de la vejiga, el descenso de la uretra. El compartimento medio, el útero, miren, está abajo, prácticamente el cuello ya se ve a través del introito vaginal y hay grados de histerocele, entonces vamos a ver eso más adelante, pero miren cómo llega el útero a caer tanto. Y el problema de esto es que no solamente es que se prolapse el útero ya, es el problema de las consecuencias emocionales en la paciente, y no solo emocionales, sino las consecuencias físicas, porque un cuello uterino que está en constante roce, tan solo con ropa interior, se hace una herida y causan infecciones, y hay pacientes pues muy descuidadas que vienen cuando todo esto ya está bastante malogrado, infectado, y antes que no había CIS era más frecuente. Yo he visto cada patología por un histerocele, un cuello completamente destruido, que no se, y encima pacientes jóvenes todavía con una edad reproductiva adecuada, ¿no? Donde podían todavía necesitaban, entre comillas, tener relaciones sexuales porque tienen su pareja, pero venían con el útero, el cuello y la vagina completamente alterado, donde no tenías cómo hacer una corrección quirúrgica porque las paredes vaginales estaban demasiado desgastadas. El posterior, como les decía, el recto se prolapsa hacia la vagina. Como ven el dibujito, lamentablemente acá no se puede señalar en las diapositivas, pero yo entiendo que me están fijando bien porque estas gráficas están muy buenas. El ano está, ven en la parte posterior la zona roja, pero el recto y el colon están prolapsando hacia la zona de la vagina por la pared posterior. ¿Y por qué entender un plano anterior, plano medio, plano posterior? Vamos luego a hablar sobre la calificación del prolapso, de la intensidad y todo eso. En el compartimento anterior vamos a tener el uretrocele, en el compartimento medio cistocele, central, lateral o ambos, cistouretrocele, el histerocele, el prolapso de la cúpula vaginal, y en el compartimento posterior el enterocele y el rectocele. Ahora, los grados de prolapso de una manera práctica, que es la que ustedes deben manejar como alumnos, porque la clasificación de la posterior que les voy a mencionar es bastante complicada. Vamos a hablar sobre lo que se trata, pero la clasificación que ustedes van a manejar es esta. Es un prolapso de grado 1, eh, cuando el descenso está un poco más abajo de su posición normal, pero no se acerca al introito vaginal. El grado 2 está a nivel del introito vaginal, como ven acá. El grado 3 ya pasa el introito vaginal, ¿no? Ahí ven una pequeña tumoración. Y el grado 4 es un prolapso total, digamos, que ya está fuera del canal vaginal y se ve un bulto como un globo a nivel de la vagina. El cistocele, como dice, es un colpocele anterior. ¿Y qué parte se altera más? ¿La parte anterior o la parte inferior? La parte superior, la parte superior es la que más
problemas nos trae por el peso de la vejiga. Y obviamente si la vejiga está pesando, pues se asocia a un descenso de la vejiga a nivel de la vagina, pared anterior, por alteración de los ligamentos pubovesico-uterinos. Y esto, pues, también puede estar predispuesto por ejemplo, un periodo expulsivo prolongado, pacientes que aguantan mucho tiempo el poder miccionar. En cuanto al cuadro clínico, la paciente va a tener incontinencia urinaria, puede tener retención urinaria cuando el prolapso genital, por ejemplo, es total, micción incompleta, va a miccionar y luego va a querer otra vez tenesmo vesical o poliaquiuria. Va a tener cistitis a repetición porque la vejiga está tan descolgada que cuando micciona se queda siempre un residuo de orina y este es como un caldo de cultivo para la infección. Y ahí tienen una foto de una paciente que tiene un prolapso genital de 4º grado. Acá otra con cistocele y la otra paciente del costado igualmente, pero la primera está más impactante, ¿no? El uretrocele también es un composele anterior. En la mitad inferior de la uretra es que generalmente se produce el prolapso por alteración del ligamento triangular. El uretrocele, ¿cuál es su cuadro clínico? Frecuencia urinaria aumentada, urgencia al inicio de miccionar, dificultad para vaciar la vejiga, va a haber dispareunia, infección de las vías urinarias. Acá tenemos uretrocistocele, que es parecido, pero hay exámenes que van a determinar si solamente está comprometido la vejiga o la uretra. El histerocele es el prolapso uterino, descenso del útero respecto a su posición anatómica y es definido por un fallo en los ligamentos de sostén del útero. El cuadro clínico es sensación de peso en el hipogastrio, pueden haber lumbalgias, porque como han visto, el útero está sostenido por los ligamentos uterosacros, y si el útero está prolapsado totalmente, pues el útero va a estar jalando este ligamento y va a producir dolor lumbar. Va a haber incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia al miccionar, poliaquiuria, infecciones recurrentes, dispareunia, pérdida de la libido, dificultad a la micción y cuando se ha lesionado ya parte del cuello va a haber sangrado escaso por el roce de la mucosa. Acá el prolapso del útero, como ven, de forma progresiva hasta llegar al prolapso total. Histerocele igual. Ahí están viendo el cuello uterino, por ejemplo, el cuello uterino con su orificio cervical externo puntiforme. El prolapso total ya no lo ven tan bonito con el cuello ahí, sino ya se sale toda una masa. Y lo que deben recordar es que el prolapso del útero no es en realidad una enfermedad del útero, es una alteración de sus elementos de suspensión, ¿no? No es que el útero está mal, sino que sus elementos de suspensión y contención se han alterado, ¿no? Debido al embarazo, al parto, a enfermedades crónicas, como ya les he mencionado anteriormente. Y es comparable a cuando ustedes van a inflar un guante y lo van a invertir, igual. Es tal cual es como se produce el prolapso del útero. Cuando el útero está prolapsado totalmente, hay una operación que se llama histerectomía vaginal, que es bastante sencilla, es bastante bonita porque ya como todo está afuera, trabajamos afuera, ya no en el canal vaginal cuando hay un prolapso de menor grado. Y luego el prolapso de la cúpula vaginal que les decía o del cervix restante. El prolapso de la cúpula vaginal se da cuando la paciente tiene antecedentes de una histerectomía vaginal, perdón, una histerectomía total.
quiere decir que se sacó el cuerpo y el cuello del útero. Y cervix restante, también se puede prolapsar el cervix, porque en muchas pacientes se hace histerectomía subtotal. La histerectomía subtotal es extirpar el cuerpo del útero, más no el cuello. ¿En qué pacientes se da con frecuencia? En pacientes que prefieren conservar su cuello cuando éste está sano, o en pacientes que se les ha hecho una histerectomía subtotal de emergencia cuando ha habido una hemorragia vaginal postparto por atonía uterina, pues se le, se le hace una histerectomía conservando el cuello, porque esto nos da la posibilidad de hacer una histerectomía más rápida, con menos posibilidades de sangrado, porque cuando no se tocan los ligamentos laterales o cardinales o de McEnroe, el sangrado es menor y el tiempo operatorio también es menor. Y acá tienen el prolapso de la cúpula vaginal, miren cómo se distorsiona la anatomía de la vagina, ¿no? Hay un tejido que va a salir por vía vaginal, causa mucho dolor, mucha molestia a la paciente, mucho problema emocional. La incontinencia urinaria es importante, a veces puede haber hasta retención urinaria y va a tener hemorragias. ¿Por qué? Porque la vagina es muy sensible. Cuando está fuera y roza con la ropa en forma frecuente, se producen como unas úlceras pequeñas y eso va a ocasionar sangrado. Muy bien. El enterocele, douglasele o elitrocele es el prolapso de la parte superior de la pared vaginal también, con hernia del fondo de saco de Douglas, que suele contener muchas veces intestino delgado, epiplom. ¿Y por qué se produce este enterocele? Por una lesión en los ligamentos uterosacros. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a ser sensación de pesadez en hipogastrio y también dolor lumbar. El rectocele es una hernia del recto a través de la pared vaginal posterior, colpocele posterior, por alteración del tabique rectovaginal. Los tabiques rectovaginales, vesicovaginales, son tabiques importantes, pero también son muy frágiles, muy sensibles. Y el cuadro clínico del problema de recto es molestias al defecar, tenesmo rectal, incontinencia de gases, de heces, puede estar asociado a desgarros perineales. Ustedes recordarán que antes se hacía mucho la episiotomía en el parto vaginal. Los últimos estudios han revelado que la episiotomía no ayuda a la paciente, al contrario, causa más predisposición a alteración del piso pélvico y es por eso que ahora no se hace de rutina solo en algunas pacientes y se prefiere que haya un desgarro vaginal porque se ha visto con los estudios que un desgarro vaginal suturado causa menos alteraciones de distopia genital que una episiotomía. La bolsa de Buche, que se llama cuando hay el prolapso tipo rectocele. Acá tienen otra imagen de rectocele. Y la paciente va a consultar siempre va a consultar por una sensación de cuerpo extraño a nivel vaginal. Y también va a consultar por una molestia en la parte pélvica. Es verdad que hay muchas pacientes que dicen, no siento cuerpo extraño, no tengo ningún problema ahí, solo me duele la parte baja de la pelvis. Entonces, eh, refieren también que puede haber aumento con la tos, con el estar parado, con maniobras de Valsalva. Y bueno, eso es todo lo que puede referir una paciente cuando estos prolapsos están antes del segundo grado. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo con esta exposición? Que siempre les va a caer en sus manos una paciente ginecológica y a esa paciente siempre le van a tener que poner un espéculo o espejo a la vía vaginal. Cuando ustedes van a poner este espéculo, antes de ponerlo, lo primero que le tienen que decir a la paciente,
es señora Puje como para ir al baño, por dos motivos. Uno, porque te va a ayudar a poner el espéculo de manera más fácil y sin dolor. Y dos, porque vas a estar haciendo una evaluación de la fortaleza o debilidad de su piso pélvico y ya vas a poder tú dar ejercicios y todos los tratamientos posibles para evitar que esto se dé lo más pronto posible, ¿no? Los síntomas más comunes son incontinencia urinaria, sensación de cuerpo extraño, retención urinaria, incontinencia fecal. Al examen físico va a ser en posición de litotomía. Cuando tú vas a examinar a una paciente ginecológica, lo primero que tienes que hacer es que se ponga en posición ginecológica, ayudarla a que se sienta cómoda, preguntarle si está cómoda, ¿no? Darle indicaciones de cómo se va a echar y bueno, y luego de eso te vas a dedicar a la inspección. Al inspeccionar vas a revisar cómo está la parte del periné, vejiga, digo vagina, recto, ano, periné, eh, clítoris y después de eso vas a pedir tú que puje para ponerle el espéculo y en ese momento que puje recién puede salir algunas alteraciones que pueda tener la paciente como un histerocele de segundo grado, digamos, o menos, y vas a poder dar un tratamiento preventivo. Eh, Al realizar el examen neurológico, también hay exámenes que se pueden hacer, como mencionan ahí, reflejo globocavernoso, reflejo anal, maniobra de Valsalva, prueba de Marshall-Marchetti, etc. Eh, Sin embargo, el manejo de una paciente con un prolapso genital tiene que ser un manejo multidisciplinario, tiene que ser manejada por nosotros y tiene que ser manejado por el urólogo y por un neurólogo. Siempre se debe pedir una evaluación por ellos porque a veces se ha dado los casos que se interviene a la paciente y hay un problema neurológico por un problema urológico, ¿no? ¿Y cómo es que uno va investigando en la paciente que está teniendo una distopia genital que está a inicios? Algunos recomiendan lo que les he traído, algo muy práctico, el diario urinario que le llaman, ¿no? Cuántas veces orina al día, qué cantidad de líquido, qué otros problemas tiene con la orina, si se le escapa o siente que retiene. Puede pedirse un urocultivo también porque cuando hay infección urinaria, esta pérdida de orina se acentúa y es mayor. Se puede medir la orina residual, lo normal es hasta 30 milímetros de mercurio y eso se hace por una ecografía, ¿no? Se puede hacer una evaluación uroneurológica, pero esto lo hace el urólogo generalmente. Al examen vaginal hemos visto, vamos a ver el espéculo, ver el yato, la longitud al colocar las pinzas. Se introduce el espejo vaginal para visualizar las paredes de la vagina, buscando defectos específicos del sostén de la vagina. Tenemos ahí la prueba del hisopo, que ya casi no la hacemos mucho. Es un poco molestosa, pero bueno, para que sepan, valora la hipermovilidad de la uretra, ¿no? Introduces el hisopo a través de la uretra hasta que entres al espacio uretrovesical y va a realizar una angulación en reposo y en esfuerzo físico y se considera negativo cuando es igual o menor a 30 grados. También puede haber esta pruebita de la toalla para ver cuánto moja la paciente, podemos pesarla. Hay diferentes métodos de tipo clínico que se podría utilizar para hacer el diagnóstico de cuánta de intensidad tiene este problema y cuánto de problema le da a la paciente, ¿no? Porque hay algunas pacientes que son muy exageradas y en realidad no necesitan una cirugía, sino más bien un tratamiento médico y que muy bien podrían responder, ¿no?
La cistometría simple va a servir para ver el compartimiento vejical. Se realiza con diferentes ondas, pero eso también lo hace el urólogo. La uretrocistoscopía igualmente la mandamos a la paciente para que le haga la uretrocistoscopía. Ustedes están viendo imágenes de la uretrocistoscopía. El ultrasonido, sí, eso nosotros no lo reservamos para nosotros. Puede ser transuretral, translabial, transperineal, abdominal, vaginal, y las observaciones anatómicas y dinámicas del aparato genital. Para estudiar el flujo y la presión de la orina, nos sirve para valorar la presión de la micción y para observar qué presión tiene la vejiga, la uretra y la parte abdominal. Bien. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de sospecha, vamos a hacer una anamnesis a la paciente ginecológica que viene por su control ginecológico, sobre todo a las pacientes que hemos referido, ¿no? Que mayores de 35 años tienen este riesgo y salen de esta edad las pacientes que tienen ya 25 años y tienen 4 partos, ¿no? O tienen predisposición genética o están desnutridas. Entonces, los factores de riesgo se manejan de una manera muy dinámica. Nosotros no podemos decir, es más frecuente en mayores de 35, entonces a las de 35 le hacemos la consejería y la evaluación perfecta. Pero a las menores de 35 no. Sin embargo, tenemos otro factor de riesgo. Si hay desnutrición, pues adelante. También tenemos que si son multíparas, entonces los factores de riesgo se manejan como el comodín del juego de naipes. Entonces, así es como tienen que evaluar a sus pacientes para que no se les escape nada, pues sí puedan hacer una referencia a tiempo. Yo, por ejemplo, digo, hay pacientes que vienen y dicen, fui a dermatología porque tengo una irritación tremenda en la zona vulvar y está roja. Y bueno, yo pensé que era una alergia y fue a dermatología para que solucione el problema. Pero el dermatólogo me la refiere a mí. ¿Por qué? Porque le he hecho preguntas del dermatólogo y se ha dado cuenta que tiene escape de orina, que la paciente no se da cuenta en pequeñas cantidades y la paciente usa paños diarios, su paño está mojado todo el día con orina, pues si la orina es un pH bastante fuerte y obvio que hace que la piel se irrite, ¿no? Entonces, la dermatóloga o dermatólogo pues trabajaron de manera adecuada, recordaron sus clases de ginecología o de pronto sus prácticas en el internado y hicieron una referencia adecuada. De eso se trata. Yo quiero que se lleven de esta exposición, de este tema, que el manejo de la paciente es multidisciplinario. Y no solo de este tema, de todos los temas. El manejo de cualquier patología es multidisciplinario. Por ejemplo, yo les digo a los grupos de práctica que me han tocado, o sea, si te viene una paciente, por ejemplo, por sangrado o qué sé yo, por una infección urinaria y eres médico internista, agarras, infección urinaria, haces tu cultivo y ya, toma estas medicinas y con eso te vas a curar la infección urinaria. Ya, le dio su tratamiento. La paciente vuelve al mes otra vez por infección urinaria. Y lo mismo, ¿no? Porque a veces entramos en la rutina, entramos en el manejo mecanizado de las pacientes como robots, ¿no? O sea, tienes molestias para urinaria, ok, ya. Antibióticos, antibióticos, antibióticos.
pasado el tiempo la paciente se cansa o lo que más pasa es que le viene una infección vaginal, una vaginitis, una vaginosis, y viene por ese motivo, ¿no? Y me cuenta, he venido porque tengo molestias vaginales y eso y aquello, bueno. Y los antecedentes que le voy preguntando, me cuenta que justo ha ido por medicina interna y le han dado tratamientos durante un año, 10 tratamientos para infección urinaria. ¿Y qué es lo que tiene la paciente? Lo único que tiene de fondo es un uretrocistocele o un cistocele de segundo grado que está ocasionando retención urinaria y en consecuencia esa retención urinaria está ocasionando una infección urinaria que ha durado un año y que luego del año pronto la paciente es posible de que llegue hasta nefrología o hasta urología. ¿Por qué? Porque van a estar dañados los riñones y todo eso. Entonces no es tan simple, ¿no? Una infección urinaria, ya saben, o sea, si tienen ustedes una infección urinaria, pues investiguen más. Se le escapa la orina, señora, cuando tose, ¿no? ¿Cuántos hijos ha tenido? Verla nomás a la paciente, si está gordita, ya no, esta paciente debe tener un prolapso. Y si tienen dudas, si no la quieren examinar, porque la paciente mujer es bastante especial. Si va al médico internista, dice, también por ese lado es un problema. Dice, solo quiero que me revise por lo que he venido. O sea, mi examen de orina y mi tratamiento, punto. Si el doctor le dice, te voy a revisar, uy, no, ella dice, no, ya, un escándalo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos problemas si tenemos los especialistas ahora a la mano? Te viene una paciente ya segunda infección urinaria, no, ya esta paciente tiene otra cosa, la mandas a ginecología o la mandas a urología, nefrología, finalmente va a terminar en ginecología, o al revés, ¿no? A ginecología, ginecología va a mandar a nefro o a uro. Entonces, toda paciente que se pueda manejar con la mayor cantidad de especialistas es lo mejor que se puede hacer. Vamos a hablar sobre algunas premisas importantes. Dice, no todas las pacientes con diferentes grados de distopia se quejan de molestias. Eso lo estamos volviendo a repetir en relación a lo que les he conversado anteriormente. Muchas pacientes sin evidencia de distopia refieren síntomas. También es verdad. Por ejemplo, hay pacientes que vienen y solamente se quejan de incontinencia urinaria. Y pasa que alguien de la especialidad joven, digamos, la revisa y pero no tiene ni prolapso, ni anterior ni posterior, el útero está perfecto y todo lo demás, ¿no? Pero sí tiene una alteración que no se ve. Entonces, esta paciente no será candidata para hacer una corrección del cistocele o del rectocele, pero sí va a ser una paciente para hacer una corrección del ángulo uretrovesical con la colocación de mallas, que ahora el procedimiento se llama TOT. Entonces, porque el TOT es la colocación de una malla por la vía transobturatriz, del agujero transobturatriz, ¿no? Malla transobturatriz. Entonces, ese es el tratamiento que actualmente se le da a la paciente. Entonces, se le hace su TOT y quedó perfecta, no tiene más nada, ¿no? Entonces, como decimos acá abajo, no todo prolapso genital se acompaña de incontinencia urinaria y no toda incontinencia urinaria se acompaña de prolapso. Eso es una regla que ustedes deben tener eh, en relación a las pacientes por lo que la historia que les he contado antes. Si no ha sido bien planificada la cirugía, no se corrigen las molestias o aparecen recidivas. Perdón. Aparecen las recidivas, así es, ¿no? Antes que no teníamos tantos mecanismos de ayuda diagnóstica, nosotros planificábamos la cirugía, pero había muchas cosas que faltaban evaluar. Por ejemplo, la urodinamia. La urodinamia nosotros no la hacemos. Es un procedimiento que se le debe hacer a una paciente, sobre todo a pacientitas que ya son un poco mayorcitas porque pueden tener algún problema de funcional de vejiga. Y antes de hacerle una corrección del prolapso, hay que mandarlas a que le hagan una urodinamia el urólogo, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros la vemos a la paciente, todo chévere,
la operamos porque queremos operarla nosotros, si es que es en un hospital o es una clínica, no lo sé, la operamos a la paciente muy bien. Y después de operada, los problemas siguen. La sometiste a la paciente de 60 años a una corrección de un prolapso y el problema sigue. ¿Por qué? Porque ya no es un problema anatómico, ya no es un problema estructural, es un problema funcional. Eso también es es otra parte resaltada que quiero que lleven de esta exposición. Entonces, la cirugía de una paciente tiene que ser bien planificada y debe ser una paciente bien evaluada. Ahora que estamos en estos tiempos en ginecología ya no es como antes que el ginecólogo maneja todo. No, ahora ya estamos en especialidades. Especialista en piso pélvico, ¿no? Especialista en reproducción humana, ¿no? Especialista en todo lo que es operaciones de útero, tumores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que manejar. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos a operar con un especialista en piso pélvico y un ginecólogo general, digámoslo así, que lo entiendan, y de esa manera se maneja mucho mejor a las pacientes. Vamos a hablar sobre la descripción y clasificación de la disfunción del piso pélvico. Ahora, espero que no se estén durmiendo. Si quieren tomarse un poco de agua o algo así, les voy a dar unos segunditos, unos 5 segundos para que puedan pararse y sentarse de la silla, porque yo también ya me cansé. Este es un tema bastante largo. Denme 5 segundos a mí también. Muy bien. Ah, no, todavía falta un ratito, por favor. ¿Puedo seguir? Sí, doctora. Ok. Ay, no, me pasé. Muy bien. El sistema de cuantificación del prolapso de órgano pélvico, POPQ, es un sistema de clasificación ya de especialidad. Entonces, lo vamos a revisar para que lo conozcan y vamos a revisar la parte de por qué se ha hecho este sistema de cuantificación y qué es lo que se evalúa con este sistema de cuantificación. Y en realidad ha sido la intención de estandarizar la terminología de los prolapsos de los órganos pélvicos. Es una descripción mucho más precisa, ¿no?, del soporte pélvico y permite al clínico pues reportar los datos de la exploración física. ¿Qué quiere decir esto? Que viene un médico y ve la evaluación y entiende perfectamente de lo que se trata. Y esto ha servido muchísimo para que nosotros no tengamos que revisar a la paciente una y otra vez como antes pasaba. Porque ustedes saben que nuestro sistema de trabajo es que trabajas un día en la mañana, otro día
diurna y otro día noche y otro día otra mañana, digamos, puede ser. Y no siempre te va a tocar sala de operaciones, ¿no? Se rota la sala de operaciones, sea con áreas ya de especialidades o sea con, con un departamento o servicio de ginecología general. Entonces, pasaba que cuando iba a operar el médico, el que le programó le hizo la evaluación y ponía los diagnósticos sencillos, simples, venía el otro y decía, no sé, voy a ver, ¿qué voy a hacer? La volví a sacar a la paciente y la volví a revisar, ¿no? Y esto, y esto. Y nuestro hospital es un hospital docente, entonces había un poquito de desconfort de las pacientes y con esta clasificación ya se ha logrado evitar este número de revisiones. Aparte, que también predispone a infección, porque es revisar a la paciente una y otra vez y va a ser operada en un día o dos o el mismo día de la operación la estaban evaluando, entonces se ha reducido también el índice de infecciones de la cúpula vaginal. Y esta forma estandarizada, pues fácil de reproducir. Consiste en una serie de medidas de sitios específicos del soporte pélvico. ¿Cuál es el punto fijo de referencia de esta clasificación? Es el IME. Cuando la medición es proximal, se usan números negativos. Cuando es distal, números positivos. Puntos definidos 2, en el compartimento anterior y el compartimento posterior. De eso también les he traído una imagen para que puedan comprenderme. Mientras tanto, vayan reteniendo estos términos. Y 2 puntos en el compartimento medio, CD, y 2 en el compartimento posterior, AP y BP. Hay otros 3 parámetros en el examen cuantitativo del POP, que son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total. Como ven, todos los puntos anatómicos que hemos revisado anteriormente son evaluados con esta clasificación, ¿no?, del prolapso de órganos pélvicos. Entonces, nos ayuda muchísimo para que podamos clasificar adecuadamente a la paciente, y como dijimos antes, que una cirugía bien planificada es un éxito, por tanto, con esta evaluación, pues va a ser un éxito. Y antes de seguir, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a entrar a sala de operaciones en una paciente con una distopia genital? Lo que pasa es que la paciente va a estar con anestesia. Generalmente la anestesia es raquidia, pero con algo de relajación. Y algunas pacientes que son con factores de riesgo, que son las mayorcitas, cardiovasculares, etcétera, que necesitan una anestesia general, va a tener una buena relajación a nivel de los músculos y que la vagina sea un poquito más amplio. Ahí en sala de operaciones ya tú no vas a ver mucho o nada de lo que has visto en la evaluación, salvo sea una paciente con un prolapso total. Ya pues eso vas a verlo con anestesia, con o sin relajación, con anestesia raquidia local, mejor dicho, o general, se lo vas a ver. Pero si es una paciente con una distopia genital y con un prolapso de segundo a tercer grado y todo esto, ya no lo vas a ver, porque todos los tejidos todos los órganos pélvicos e intraabdominales van a estar recogidos, ¿no? La pared vaginal va a estar todo casi perfecto, ¿no? Entonces, por eso es importante esta clasificación. Y aquí tenemos la clasificación, y en este dibujito tienen la pared anterior. A te dice anterior, y la zona baja o alta se habla del útero, D del fondo de saco de Douglas, y P de la parte posterior, y en mayúsculas están señalando el trayecto, como les digo, el segmento de la vagina, que sea la parte media inferior o media anterior. Y acá viene la clasificación, y
cómo es que se califica. -3, -3, -8, 2, 3, 10, -3, -3, -10. Bueno, es una calificación. Esta parte inferior, la parte inferior que está con la letra P, está calificando la parte de la pared vaginal posterior en relación al himen. Todo es en relación al himen. Como les dije acá adelante, el punto fijo de referencia donde se van a hacer las medidas va a ser el himen. Cuando tienes un número, vamos a repetirlo otra vez, tienes números negativos es que está más proximal en relación al eje longitudinal de la persona, de la paciente. Luego dice, los números positivos son cuando es a una evaluación de la parte distal. Y hay los compartimentos que están definidos como anterior y AA y posterior BA, y dos compartimentos medios. Acá está el útero y el Douglas. ¿Sí? Y dos compartimentos posteriores que están acá. P, P. ¿Ok? Muy bien. Y luego de eso también nos hablan del hiato genital. Y está GH. Nos hablan de la longitud vaginal total. Ahí está TBL, longitud vaginal total. Muy bien. Y el cuerpo perineal que nos falta es el PB. Yo le voy a pasar toda la exposición al delegado para que ustedes la tengan y la puedan revisar. Cabe resaltar que esta exposición no es estrictamente de mi elaboración personal, porque, como les explicaba, al tratar de hacer las diapositivas y poder prepararles el tema, era algo que yo sabía que no me iban a entender y quería ver la forma de llegar a ustedes de la mejor manera y que me vayan a entender, y estoy segura que lo estoy haciendo, y estoy segura que cuando ustedes vuelvan a revisar las diapositivas van a tener bien clara la clasificación, van a tener bien clara la patología, van a tener también bien claro qué tipo de músculos son los que se comprometen, van a quedar las ideas y el concepto bien claro de este tema. Y eso es lo que he querido hacerlo, porque yo he podido hacerlo yo misma, escribir y escribir y escribir, ¿no? Y poner imágenes e imágenes, pero revisando tanto para poder ayudarme, encontré una exposición excelente, pues entonces, cuando hay algo excelente hay que reconocerlo y hay que usarlo. Y eso es lo que estoy haciendo. Muy bien. A ver, para solamente mencionarles, porque esto de la clasificación, ya en teoría yo pienso que me han entendido, y luego viene la descripción de cómo se hace esta medición. Es un poco difícil poder explicarles, pero se las voy a mencionar. Esta valoración POPQ se usa una barra de esponja marcada con intervalos de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 10, y mientras se hace a la paciente realizar maniobras de Valsalva, se utiliza esta barrita, y entonces se va a ir haciendo la calificación de los grados de prolapso y se va a hacer el llenado del cuadro de POPQ, porque este cuadrito, como lo ven ustedes, cuando vamos a evaluar a una paciente, está sin los números. Estos son los números de algo normal. Y sin los números lo tenemos nosotros en nuestra historia, como les he pasado la historia de mi grupo de prácticas, y cuando es una paciente con prolapso, pues lo usamos y llenamos los números
Lo otro nos señala que acá tienes que llenar lo que corresponde. Muy bien, entonces acá nuevamente hablando sobre el punto A, ¿no? La línea media de la cara anterior de la vagina, 3 centímetros proximal al meato uretral, ¿no? ¿Ven la gráfica? Y el círculo rojito. Y los rangos que podemos manejar, -3, dijimos proximal, y +3, dijimos distal. ¿Qué es +3? Es cuando se está saliendo, ¿no? Y -3, pues cuando está más cerca hacia el útero. Proximal al útero. Yo creo que esa parte la han entendido bien con esa figurita. Igual la siguiente. ¿Ven? Punto C representa la parte más distal del cuello uterino, ¿no? Y esto sobre todo se usa cuando la paciente está histerectomizada, una histerectomía subtotal. El punto D representa el fondo de saco de Douglas, fondo de saco posterior y el punto de llegada del ligamento uterosacro. Cuando no hay cuello, esta evaluación de este punto se omite. Eso no se olviden. Cuando no hay cuello uterino, la evaluación de este punto D no se realiza. Punto AP. Lo ven acá, en el circulito rojo, localizado en la línea media de la pared vaginal posterior a 3 centímetros del límite. Su rango también está entre -3 y +3. No se olviden, -3 es proximal, +3 es distal. Punto BP, igual, la parte superior. Este punto está a -3 centímetros. A -3 centímetros del limen. Y en ausencia de prolapso, entonces, este recuadro, diapositiva 86. Vamos a regresar a este recuadro. Lo que les decía, el punto BP está en -3, ¿no es cierto? O sea, está normal. Esta diapositiva es una calificación y cuantificación de un aparato genital femenino y de todos los órganos normal. Y entonces, por eso que acá les resalta cuando el BA es a -3, es ausencia de prolapso. Me quedé en el 86. Cuando el punto BP, P de posterior y B de medio, trecho medio superior de la vagina, está normal. Otros puntos de referencia, el hiato genital, ahí lo ven. Se mide del punto medio del meato uretral externo a la línea media posterior del himen. Están viendo las líneas de donde se miden. O sea, mejor explicado no puede estar. De verdad les digo. El cuerpo perineal también, están viendo, se mide desde la margen posterior del hiato genital al punto medio de la apertura anal. El gráfico lo dice todo y la descripción está perfecta. Longitud de la vagina, pues está fácil. Del punto D o C hasta la parte inferior. Muy bien, entonces acá tenemos los grados de prolapso. Acá una mezcla de lo clásico y de la clasificación POPQ. Los puntos A,
AA, AP, BA, BP están todos a menos 3 centímetros del limen. Esto recuerden, cuando los puntos AA, AP, BA, BP están todos a menos 3 centímetros del limen, no hay prolapso. Grado 1, la porción distal prolapsada está más igual a 1 centímetro sobre el limen. Grado 2, de menos 1 centímetro o más 1 centímetro sobre el limen. Grado 3, entre más 1 centímetro y no más allá del largo total de la vagina, menos 2 centímetros. Y grado 4, cuando ya todo está completamente fuera. Y acá unos ejemplos de clasificaciones de defectos del soporte anterior, posterior, brazo vaginal completo. Acá igualmente son ejemplos que los pueden revisar, que en la práctica en algún momento va a poder ser posible poder hacerlo con ustedes, pues. Un estadio 2A, un grado 12, porque está el cuello ahí. Estadio 4, el útero completamente fuera. Y miren en la parte de abajito de la imagen que parece un globo, en la parte inferior hay una parte un poco rojita, un poco eritroplásica. Ese es el orificio cervical. Entonces ya está todo fuera. Y el tratamiento, finalmente el tratamiento está determinado por la severidad de los síntomas y la severidad del prolapso. El tratamiento médico es para prolapsos leves, incompletos, mujeres jóvenes y cuando la cirugía está contraindicada. Y el tratamiento quirúrgico para prolapsos con síntomas severos. El tratamiento médico es con hormonoterapia, estrógenos vaginales, básicamente vaginales, los ejercicios de Kegel, uso de pesarios vaginales. Últimamente los pesarios vaginales ya no se usan mucho, pero sí siempre hay alguna paciente, 1 en 1000, que necesita este pesario vaginal porque es imposible vivir con una vagina afuera, con todo afuera. Y la paciente no puede ser sometida a una intervención quirúrgica porque tiene otras patologías y que la pone en un riesgo tremendo. Entonces, tratamos de utilizar los pesarios y en muchos pacientes funcionan, pero ya últimamente no se usa mucho. La hormonoterapia, como les decía, y en relación a esto también es un tratamiento que no debe ser tratamiento del prolapso, debe ser una indicación preventiva de prolapso, porque el estrógeno local vaginal se va a absorber y al absorberse va a llegar también a la musculatura del piso pélvico y va a ayudar a que estos músculos estén más tonificados. No igual como nuestros estrógenos propios, pero si ya no tenemos, pues entonces darles. Entonces, a una paciente que ya está llegando ya a la menopausia o le llegó la menopausia, a quien ustedes conozcan, o paciente que les llegue a sus manos, pues díganle que acudan a ginecología, a que sean vistas y prevengan estos problemas y también prevengan la atrofia vaginal severa, porque ni relaciones sexuales pueden tener, y eso también va a predisponer a que haya un prolapso por la falta del trofismo de la pared vaginal, de la fascia, de los músculos. Entonces, y también el tejido conectivo, que es algo muy importante y tan delicadito, no va a poder tener una buena conservación. Yo a mis pacientes les digo, ustedes tienen que pensar que la vagina es como la carita. O sea, ustedes quieren tener la carita lo mejor posible, no arrugada, ¿no? Se ponen cremas, se ponen plaquetas, se ponen botox, etcétera, ¿no? No quieren tener
rollitos, se hacen abdominoplastías, liposucciones, banda gástrica, y se olvidan de la vagina, ¿no? La vagina también necesita una conservación y no pueden olvidarse de eso. Entonces, apenas llega la menopausia, tenemos que darle. Toda paciente que llega a mis manos, yo le doy consejería de esta parte, porque no solamente es el hecho que la vagina se secó, es el hecho que si se seca la vagina, va a tener predisposición a prolapso. Y si tiene predisposición a prolapso, ya tiene otros factores más, pues pobrecita, tiene un esposo y ya tiene 40 años, pues va a tener problemas, ¿no? Entonces son muchas cosas las que traen consigo una patología de este tipo ginecológica y como han visto las fotos nomás, de tan solo mirar esto, diablos, o sea, no sé, yo creo que muchos están que no les gusta la ginecología impresionados por la foto, ¿no? Pero así llegan las pacientes y más todavía. ¿Cómo se indican los estrógenos? Los estrógenos se indican como cremas o como óvulos vaginales 2 o 3 veces por semana, por 6 semanas, y luego descansan y vuelven a retomar. Pero cuando una paciente ya viene muy, muy seca, la dosis de ataque es darle estrógenos vaginales diario por 15 días o un mes y luego ya vienen a 2 o 3 veces por semana. Los ejercicios de Kegel, indicaciones. Mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, personas que sufren de incontinencia fecal, para fortalecer el piso pélvico, 8 a 12 contracciones de 10 segundos, seguido de periodos de relajación al menos 3 o 4 veces por semana por 15 a 20 semanas. Aumentar progresivamente la intensidad y la duración de las contracciones. Y acá como ustedes ven, miren, ese gráfico que ven ahí es súper, súper ilustrativo. En el lado izquierdo ven la imagen. Miren esos músculos que controlan la vejiga tan débiles y miren al lado derecho de la imagen los músculos después de los ejercicios de Kegel que están controlando la sonda de vejiga y uretra. Entonces, este gráfico yo creo que parece gracioso. Cuando yo lo vi me hizo reír un poco porque es literal parecido a cuando nosotros nos descuidamos de nuestro cuerpo y estamos con los músculos flácidos y chorreados o chorreadas y flacos o flacas, ¿no? Y después cuando vamos al gimnasio, wow, ¿no? Que ver una chica súper tonificada y un chico súper robusto, qué hermoso que se ve, ¿no? Qué hermoso que se ve. Y esto es una representación de eso. Miren los músculos del piso pélvico recontra fortalecidos. Y así, ¿quién va a tener incontinencia urinaria? ¿Y en quiénes se consigue más esto? En las pacientes jóvenes, que sus músculos todavía se pueden recuperar. Ejercicios de Kegel, estrogenoterapia. Si, por ejemplo, tienes una histerectomizada por una toniuterina a los 30 años, y que también le sacaron los ovarios porque no sé, porque tuvo algún problema, o pacientes con cáncer que les hicieron una histerectomía total con oforectomía bilateral por un cáncer, entonces va a tener deficiencia de estrógenos y va a estar con los músculos débiles y con tendencia a hacer un prolapso. Pero si tú le dices ejercicios de Kegel, señora, tenga su cremita, ya no de estrógenos, si tuvo un cáncer, le daremos fitosoy, gel, por ejemplo, que otro tipo de alternativas, entonces la paciente va a estar bien cuidadita y no va a llegar a esos extremos. Quizás hace también un poquito de prolapso. Nada es absoluto en la medicina. Probablemente haga un poquito, pero ya no va a ser un prolapso total. Es como la vacuna para el COVID. O sea, que la vacuna para el COVID dice, la vacuna para el COVID no sirve. No, un momentito, la vacuna para el COVID sí sirve. De acuerdo al organismo, servirá para evitarle la enfermedad, para evitarle UCI, para evitarle el contagiarse de repente para el más suertudo, pero sí sirve, solo que los grados de intensidad no son iguales. ¿Por qué? Porque los cuerpos, los seres humanos, nuestras reacciones, nuestros tejidos no son iguales, somos muy, muy diferentes. Entonces, por eso nada que está demostrado que sirve, podemos decir, nada, no le va a servir. No, jamás despreciemos el adelanto de la tecnología y todo lo que está basado y sustentado por estudios científicos.
Ya no se me duerman, por favor, porque ya voy a terminar. Ya voy a terminar, me faltan solamente 10 diapositivas. Y estos son los pesarios que les mostraba. Unos dos son de soporte, otros son de llenado. Hay diferentes pesarios. La verdad que yo solamente he visto uno, ese que parece un globo. No he visto otro en mi vida de especialista. Tengo 16 años de ginecobstetra y no los he visto. En relación a los ejercicios de Kegel, ¿qué le tienen que decir a la paciente? Esto sí, por favor, esto sí, no. Todo se lo tienen que aprender y recordar. Pero dentro de todo, algo que lo tienen que recordar sin leer, que con solo se encuentren una paciente, que les pregunten, oye, se me está escapando la orina, entonces le van a decir, primero te vas a cerciorar de que la vejiga esté vacía. Y luego te vas a sentar o te vas a acostar y vas a dedicarte a apretar los músculos de la pelvis. Entonces te va a decir, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo lo hago? Entonces tú le vas a decir, vas a echarte o sentarte y vas a hacer como que tu vejiga estuviera llena y apretas los músculos para llegar al baño o buscar un baño y que no se salga la orina. Entonces, ese mismo ejercicio tiene que ser la paciente. Así le tienen que explicar. Contraes abajo, como cuando quieres que no se escape la orina, igual. Apretas, cuentas 5 segundos, relajas. Igual, y así unas 20, 30 repeticiones y pueden ser por 3 series al día, mañana, tarde, noche. Y siempre tiene que haber un periodo de relajación, como les decía, y como les repito, los músculos del piso pélvico no se relajan del todo, siempre están en tensión. Por eso es que también son los que más se relajan durante los años que pasan. Y se repiten 10 veces, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, como ya les dije. Acá está la figurita, cómo es que se ponen los pesarios. Ahora se están usando mucho las copas vaginales para controlar la menstruación y que no tengan que usar toallas vaginales, ¿no? Las chicas. Entonces, es igual. Ponerse una copa vaginal es tan similar como ponerse un pesario. Ahí lo están viendo en la imagen. El tratamiento quirúrgico, en él se tiene que considerar la edad, la sintomatología, el tipo de prolapso, la paridad, la vida sexual e incontinencia urinaria. La paridad es algo muy importante que se debe considerar. Imagínense una paciente, como ahora somos las mujeres del millennium, somos las mujeres, bueno, no me incluyo yo ya porque soy más antigua, ustedes, las alumnas, futuras doctoras, son de la era joven y pues su paridad definitivamente van a ser primigestas cuando tengan de repente 32 años, 35 años, qué sé yo, y por ahí a los 37 años, después de un parto de un bebé de 4 kilos, qué sé yo, no sé, me imagino, les doy un ejemplo, resulta que hace un prolapso. Entonces, y fue un parto vaginal. Imagínense hacerle una corrección de su prolapso y que después va a tener un parto vaginal. No es cierto. Entonces a esta paciente hay que estudiarla bien. Ahora, si es un prolapso que no lo puede corregir a pesar del tratamiento médico, ejercicios de Kegel y todo lo demás, pues ni modo, a la paciente hay que hacerle su corrección, su colporrafia anterior, posterior y todo esto, y decirle pues que no va a poder tener parto vaginal, porque la vagina se va a romper, porque los tejidos se fibrosan, es uno de los mecanismos de resultados exitosos de una cirugía. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? No solamente el objetivo de la cirugía es la anatomía, restaurar la anatomía vaginal y preservarla, ¿no? Eso es lo que no debemos pensar. Tenemos que pensar que el objetivo de la cirugía para corregir un trastorno de piso pélvico es restaurar, sí, ¿no?, la anatomía de la vagina y hacer que los órganos regresen a su lugar. Pero también es preservar y restaurar la función sexual, que es tan importante, ¿no?, para los seres humanos, tanto para la paciente como para su pareja. Es muy importante, ¿no? La función intestinal, para que no esté con disconfort, con molestias, calidad de vida. Cuando tratan ustedes una patología, no se olviden de siempre ofrecer
no solamente calmar la molestia, sino buscar calidad de vida y la función vesical. Imagínense, como les dije, si ustedes operan a una paciente y le corrigen todos los prolapsos habidos y por haber, que tenga prolapso total, le corrigen todo, y no hay una buena evaluación y no le hacen su TOT, ¿qué va a pasar con esa paciente? De la retención urinaria que tenía, se va a pasar a la incontinencia urinaria. Y es increíble. Han habido pacientes, sí, cómo se sale la orina. Tienen que estar con pañal todo el tiempo. Y hay que hacerle su TOT y a veces otras operaciones por vía abdominal y es un problema. Entonces, pensar siempre que cuando vas a operar a una paciente tienes que preservar y buscar conseguir todos estos 4 puntos y que se consigue, por supuesto que sí. La ciencia ha avanzado un montonal ahora y las capacitaciones son mucho más factibles. Los viajes a otro país que esté más especializado en eso son mucho más factibles que antes. Y entonces el tratamiento quirúrgico en un uretrocele, por ejemplo, usamos la aplicatura de Kelly, suspensión del retropubis, fijación retropúbica, todos estos nombres, uretroprexia retropúbica, esto es vía abdominal, de Marshall-Marchetti-Kranz, la otra operación de Burch, son operaciones muy bonitas, ahorita van a ver unos gráficos muy interesantes que antes las hacíamos nosotros, pero ahora ya casi no se hace mucho. ¿Por qué? Porque se ha visto que el mayor problema que hay es la incontinencia urinaria por la pérdida del ángulo adecuado entre la uretra y la vejiga. Fijación con aguja transvaginal de urotropexia, técnica modificada de Pereira, técnica de Stamey, operaciones de cabestrillo, etc. Para un cistocele, ¿qué se le ofrece? Una colporrafia anterior. Para un rectocele y desgarros perinales, colporrafia posterior. Para un histerocele, histerectomía vaginal. Y colpocleisis de Lefort, que es una técnica obliterante. ¿Qué quiere decir? Que le van a quitar todo lo que es útero, cuello y también la vagina, y se va a quedar cerrada la vagina. ¿En quiénes se hace esta operación? En las pacientitas sin pareja y que ya pasan los 65 años. Para el enterocele hay una técnica de reparación por vía vaginal, también por vía abdominal, de Moschowitz, versión de la cúpula vaginal, se hace por vía vaginal también, suspensión a los ligamentos sacrociático menor, por vía abdominal, colpocepsia abdominosacra. Ahora esta parte de acá se hace por vía laparoscópica. Se coge la cúpula vaginal y se le da unos puntos a la zona sacra. Es una operación muy, muy linda, muy sencilla también. Y acá está la colporrafia que les decía ya en figuras, es hacer una sutura de la pared anterior de la vagina. La colposuspensión de Burch, ¿no? Se colocan unos puntos a nivel parauretral en la pared vaginal y se suspende hacia el ligamento de Cooper. Ahí están en la diapositiva en ambos lados de la imagen, al lado izquierdo está el ligamento de Cooper y ahí se le da unos puntitos, ¿no? Parauretrales y realmente sí suspende la uretra. Yo tuve la oportunidad de hacer esta operación aún, justo cuando ya estaba en desuso casi, y es una operación excelente, ¿no? Ustedes ven cómo la uretra sube con esta operación y a la izquierda es la paciente con la patología y a la derecha ya es con la paciente operada. Miren qué diferencia se ve, ¿no? La vagina más en su lugar, la uretra también. La operación de Marshall-Marchetti-Kranz es colocar puntos parauretrales, pero ya no al ligamento de Cooper, sino a la sínfisis del pubis. Miren que se las estoy dibujando. Entonces en el examen, por favor, no se van a equivocar, ¿eh? Están dibujaditos, miren. Y súper claro. La uretroplasia de Kelly. Estos son unos puntos parauretrales que se colocan en la mucosa vaginal. Cuando tú haces la colporrafia, acá regreso a esta página, antes de hacer esta sutura, se colocan unos puntitos a la fascia que está por encima de la uretra, en 8, unos 2 o 3 puntitos
que hacen que la uretra se corrija y recién se cierra la pared vaginal anterior. Como les dije, la colpoclesis de Lefort se refiere a la extirpación total de la vejiga. Se saca todo lo que ya les mencioné y acá tienen una... No, ¿dónde está la foto? Uy, se me perdió la foto. Pero bueno, es cerrar completamente la vagina y se ve como cuando mostramos la foto con el globo, ya no hay globo. Y luego tenemos el cabestrillo, banda vaginal sin tensión. Es una implantación de una banda de prolene que se llena de colágeno y queda suspendida la uretra. Eso es lo primero que se empezó a hacer con mallas y con implantación como les digo, de tejidos, depósito de cuerpo extraño, para que por fibrosis se logre suspender los tejidos y ya no usar las operaciones de Marshall o de Burch, que eran abdominales, era un corte abdominal y eso ocasionaba pues una recuperación lenta de la paciente. Ahora también tenemos la malla transobturatriz, es muy, muy interesante y también se realiza solo por vía externa a nivel púbico, ¿no? Es otra operación que nos ayuda, pero eso nos ayuda más con la incontinencia urinaria que con los prolapsos. Se puede hacer una colporrafia anterior con TOT, por supuesto. Se puede hacer una colporrafia anterior, colporrafia posterior, con TOT también, dependiendo de la evaluación de la paciente. Se puede hacer una colporrafia anterior sin colporrafia posterior. La bibliografía dice que no. ¿Que ¿Por qué? Porque la vagina no va a tener el ángulo adecuado. Entonces dicen que siempre que hay un prolapso, un eritrocistocele, por ejemplo, se debe hacer la colporrafia anterior y también se debe hacer, aunque sea una mínima, colporrafia posterior para que conserve el ángulo la vagina. Muy bien, he terminado la exposición. Como les digo, les voy a pasar las diapositivas al delegado general para que les pase a todos sus compañeros y puedan repasar todas estas imágenes que con la exposición que hemos tenido hoy día y con un repasito, pues van a dominar muy bien este tema que de verdad sin esta ayuda hubiera sido bastante difícil poder hacer que me entiendan. Y yo sé que se han quedado con ideas claras y fijas. Muy bien. Renato, creo que se llama el delegado. Diego, doctora. Diego, doctor. Ay, Diego. Diego, entonces, Diego, ya terminé la exposición. Te voy a pasar más nochecita las diapositivas porque ahorita no estoy en mi casa, estoy en el trabajo. Entonces, ya se me está acabando el internet porque estoy con el internet del celular. Así que te las paso en la nochecita. ¿Cuándo tienen su examen? El domingo a las 10 de la noche, doctora. Ah, o sea que está bien. Te la mando entonces hoy día a la noche. Van a tener tiempo para poderlas repasar y estudiar nuevamente. ¿Ok? No sé